La primera regla de la jaula dorada es nunca dejar que te vean reconocer los barrotes. Durante 7 años yo, Elara Vance, fui una maestra en este arte. Las lámparas de araña de cristal de la mansión de mi suegro no solo iluminaban, sino que escudriñaban. La caoba pulida de la mesa de comedor para 20 comensales no solo servía de escenario para las comidas, sino que reflejaba las fachadas cuidadosamente construidas de todos los que la rodeaban. Esa noche el aire estaba cargado con la habitual mezcla de adinerados, sutiles juegos de poder y el empalagoso aroma de los preciados lirios de Casablanca de mi suegra. Me senté a la derecha de mi esposo, Julian Thorne. Su mano fresca y suave cubrió brevemente la mía sobre el mantel. Un gesto dirigido al público, una pantomima de cariño. Ni me inmuté. Había perfeccionado el arte de la sonrisa serena y de esposa, una máscara forjada en el fuego de la desesperación silenciosa y pulida por las expectativas sociales. La nueva fusión con el grupo Chin está culminando a la perfección, le decía Julian a mi padre, Alistair Vance, sentado al pie de la mesa, frente a su socio, Laurence Thorne. El rostro de mi padre, una hoja de ruta de toda una vida de batallas en la sala de juntas, permanecía impasible, pero vi un ligero brillo en sus ojos. La sociedad Vance Thorne fue la base de los imperios de nuestras familias. Mi matrimonio con Julian fue el sello personal de ese tratado corporativo. Excelente trabajo, Julian, exclamó Laurence y su voz llenó el comedor cavernoso. Era un hombre que creía que el volumen equivalía a la autoridad. Alistair, nuestros chicos se han superado. Nuestros chicos. La frase fue una provocación deliberada. Mi padre no tenía hijos varones, solo yo. Yo era el único heredero de la fortuna Vance, un hecho que siempre había estado presente en esta unión. Julian era el hijo brillante y ambicioso que Laurence podía presumir, mientras que yo era el vehículo a través del cual el legado Vance, presumiblemente, sería absorbido por la dinastía Thorne. Tomé un sorbo de agua helada, la condensación golpeaba el cristal como sudor frío. Mi mirada vagó por la mesa. Mi madre Eleanor mantenía una animada y susurrante conversación con Beatrice, la esposa de Laurence, sobre la próxima temporada de galas benéficas. Había un mundo de listas de invitados cuidadosamente seleccionadas y arreglos florales, una distracción segura y brillante. La hermana menor de Julian, Chloe, navegaba discretamente en su teléfono debajo de la mesa. Una pequeña rebelión que envidié. Todo era como siempre. Una obra perfectamente montada. Pero entonces el aire cambió. No fue un sonido, sino un cambio de presión. El teléfono de Julián, que había estado vibrando con una insistencia irritante durante todo el plato principal, finalmente se quedó en silencio. Se disculpó con el ruido de su silla al retroceder. ¿Todo bien, hijo?, preguntó Laurence con un destello de preocupación en sus ojitos astutos. Solo una pequeña crisis con un cliente, dijo Julian con una sonrisa forzada que no le llegó a los ojos. Me miró y por un instante vi algo allí, no culpa, sino una extraña y perturbadora excitación. De hecho, he invitado a alguien. Espero que no te importe. Ella estaba allí y nos pareció de mala educación no invitarla a comer el postre. Una invitada. En una cena familiar. Las reglas tácitas de esta reunión eran tan rígidas como la colocación de los cubiertos. Esto era algo sin precedentes. La sonrisa de Beatrice era frágil. ¿Un socio, cariño? En una cena familiar. Por así decirlo, dijo Julian crípticamente con la mirada fija en el gran vestíbulo. Las puertas se abrieron y el mayordomo anunció, una tal Isabel Loran. Era joven, dolorosamente joven, quizá de 25 años, con una cascada de cabello rubio miel y grandes e inocentes ojos azules. Era hermosa, de una manera suave e inofensiva, vestida con un sencillo pero costoso vestido de seda. Pero no era su juventud ni su belleza lo que le robaba el aire a la habitación. Era la pronunciada y perfecta curva de su vientre. Estaba embarazada, innegablemente. El silencio era absoluto, roto solo por el leve tintineo de un tenedor cuando Chloe dejó caer el suyo en el plato. Julián se acercó a ella, y su actitud cambió por completo. La arrogancia despreocupada que lo embargaba como una segunda piel se desvaneció, reemplazada por una ternura protectora, casi reverente. Le puso una mano en la espalda y posó la otra posesivamente sobre su vientre. Todos, dijo con la voz llena de orgullo, esta es Isabel.
Y esta hizo una pausa, recorriendo con la mirada los rostros atónitos de su familia antes de posarse finalmente en mí. Es la madre de mi hijo. Su futuro nieto y heredero. El mundo no se desaceleró. No se hizo añicos. En cambio, se agudizó hasta convertirse en una visión hiperrealista y desgarradora. Vi las polvaredas danzando a la luz de la lámpara. Vi cómo el escarlata del Burdeos en la copa de Lawrence combinaba con el repentino rubor de su cuello. Vi a mi madre llevarse la mano a la boca, con los ojos abiertos de par en par por el horror. Vi la sonrisita triunfante y regodeante en el rostro de Isabel, dirigida únicamente a mí. Y vi a Julián, mi esposo durante 7 años, el hombre con el que había compartido hogar, cama y vida. Me miraba no con disculpa ni con vergüenza, sino con un desafío gélido y victorioso. Esta fue su jugada maestra. No solo me había engañado, sino que lo había exhibido. Había traído a su amante embarazada al santuario de nuestra familia, un juego de poder deliberado y brutal diseñado para humillarme y consolidar su derecho. Estaba obligando a todos a elegir, apostando a que la promesa de un heredero varón superaría cualquier lealtad hacia mí. Sentí que toda la mesa me miraba. Esperaban la explosión. Por las lágrimas. Por la histeria que luego podrían descartar como emoción femenina. Beatrice ya estaba preparando su tono condescendiente y apaciguador. Lawrence estaba calculando las consecuencias financieras. Chloe parecía estar viendo un accidente de coche a cámara lenta. Yo miraba a la mujer que llevaba al hijo de mi marido. Miré a mi esposo, su rostro una máscara de petulante seguridad. Y entonces hice lo único que ninguno de ellos esperaba. No me derrumbé. Lenta y deliberadamente coloqué mi servilleta de lino sobre la mesa. Giré la cabeza no hacia Julián ni hacia su amante, que lloraba con una sonrisa tonta, sino hacia mi padre. Nuestras miradas se cruzaron a través de la vasta y pulida superficie de la mesa. En su mirada no vi compasión. Vi un reflejo de mi propia furia fría y calculadora. Vi la misma determinación férrea que había construido un imperio de la nada. La habitación estaba tan silenciosa que podía oír mi propio latido, un tamborileo firme y potente en mis oídos. Miré a mi padre y le dije con voz clara, tranquila, que atravesaba la tensión como un hielo. La relación termina hoy. Una inhalación colectiva y brusca resonó en la mesa. Lawrence Thorne se levantó a medias de su silla, farfullando. Alara, ¿no hablas en serio? Esto es un asunto privado, podemos. Mi padre no lo miró. Sus ojos permanecieron fijos en los míos. Él asintió con un solo gesto, firme y decidido. Aceptó. Dije las palabras no para él, sino como un simple y contundente anuncio a la sala. La sorpresa en los rostros de los Thorne era palpable. La suficiencia de Julian se evaporó, reemplazada por una comprensión naciente y repugnante. Había esperado destrozarme. No esperaba que yo destrozara el mundo que tanto deseaba heredar. Empujé mi silla hacia atrás, el sonido era anormalmente fuerte en el silencio atónito. No miré a Isabel. No miré a Julián. Salí del comedor con la cabeza en alto y la espalda recta, dejando atrás las ruinas de mi jaula dorada y el primer acto de mi venganza. No había esperado a que Julián volviera a casa. No tenía sentido. La farsa había terminado. Solo había empacado lo esencial, documentos, reliquias de mi madre, algunas joyas que eran realmente mías y ropa que evocaba poder, no consuelo. Los vestidos de diseñador y las delicadas blusas que habían sido mi armadura en su mundo estaban colgados en el vestidor, como la piel mudada de una criatura que ya no era. Mi teléfono no dejaba de vibrar. Julián. Luego Lawrence. Luego Beatrice, cuyos mensajes pasaban de una falsa preocupación a un pánico apenas disimulado. Los bloqueé a todos. Solo contesté una llamada. El avión ya tiene combustible y espera en Teterboro. La voz de mi padre sonó nítida y eficiente. El apartamento en el Pier está listo para ti. También he enviado a un equipo a revisarlo junto con tu nueva oficina, para detectar cualquier vigilancia no deseada. ¿Oficina? Pregunté con un destello de sorpresa que atravesó mi fría determinación. No creías que ibas a librar esta guerra desde una habitación de hotel, ¿verdad? Respondió con un dejo de ironía en su tono. Suite 3400, sede de Vance Holdings.
Tuyo. Tu autorización de seguridad y acceso ejecutivo se activaron hace una hora. Una punzada de emoción, intensa y eléctrica, me recorrió el cuerpo. Suite 3400, la oficina de la esquina en el piso ejecutivo, que llevaba años vacía. Tenía mejor vista que la oficina del director ejecutivo. Mi padre no solo me apoyaba, sino que me ungía. Gracias, papá. No me agradezcas todavía, dijo. La junta directiva está programada para mañana a las 10 de la mañana. Lawrence y Julian estarán allí. Intentarán controlar la narrativa. Necesitamos estar preparados. Estaré lista. Terminé la llamada y eché un último vistazo al ático. Mi vista se posó en una fotografía enmarcada sobre la repisa de la chimenea. Era del día de nuestra boda. Julián lucía triunfante y apuesto. Yo lucía joven, esperanzada, engañada. La recogí, el cristal frío y suave bajo mis dedos. No la rompí. Simplemente abrí la parte de atrás, saqué la fotografía y la partí cuidadosamente por la mitad, dejando caer el rostro sonriente de Julian en la chimenea fría y vacía. Dejé mi mitad en la repisa de la chimenea. Una última declaración silenciosa. El viaje en coche al hotel fue un torbellino de luces de la ciudad. El Pier era una institución de elegancia clásica, un marcado contraste con el moderno y soso ático de Julian. La suite era impresionante con sus paredes cubiertas de seda y muebles antiguos, y una vista panorámica de Central Park. Un jarrón con orquídeas blancas frescas reposaba sobre la consola, sin duda, obra de mi madre. Un gesto de apoyo silencioso de una mujer que siempre había vivido a la sombra de hombres poderosos, pero que ahora me daba cuenta, había transmitido su propia fuerza silenciosa a su hija. No dormí. Me senté en el escritorio Luis XV con mi portátil abierto, cuya pantalla iluminaba la habitación oscura. Revisé todos los informes financieros, todos los documentos presentados ante la SEC, todas las revisiones de los analistas sobre los activos de la sociedad que estaban bajo control. Los comparé con los memorandos internos y los comentarios casuales que Julian había dejado escapar a lo largo de los años. Mi padre es muy testarudo. Se niega a desinvertir en el puerto de contenedores de Singapur, a pesar de que ha sido un pozo sin fondo durante 3 años. La cartera de bienes raíces comerciales es una pesadilla. Estamos sobreexpuestos en mercados que están a punto de corregirse. Si pudiéramos conseguir la liquidez de la división de capital riesgo para apuntalar nuestra división de envíos, estaríamos en la gloria. Pero tu padre protege ese fondo como un dragón. Cada recuerdo era una pieza del rompecabezas. Julián me había visto como una caja de resonancia, un oído dócil. Nunca imaginó que era una bóveda, donde guardaba todas sus inseguridades y debilidades estratégicas. A las 5 de la mañana ya tenía un plan detallado de varias fases. Fase 1, restricción de liquidez. Identifiqué 3 filiales de riesgo que eran particularmente vulnerables debido a sus estructuras de deuda. Un ataque coordinado a sus acciones públicas, combinado con la ejecución de ciertos préstamos intercompañía por parte de Vance, desencadenaría una cascada de llamadas de margen y las obligaría a vender activos con pérdidas. Fase 2, captación de clientes. Recopilé una lista de sus 20 clientes más rentables en sus divisiones de logística e inmobiliaria. Redacté una propuesta para nuestras divisiones competidoras para ofrecerles contratos irresistibles con pérdidas durante el primer año. Sería costoso para nosotros a corto plazo, pero catastrófico para las empresas, destruyendo su flujo de ingresos y la confianza de los inversores. Tercera fase, la liquidación. Una vez que su valor se hubiera deprimido lo suficiente y estuvieran desesperados por una inyección de efectivo, haríamos una oferta de compra a la baja por toda su participación en la sociedad, una oferta que se verían obligados a aceptar para evitar la quiebra total. Adjunté el documento a un correo electrónico cifrado y se lo envié a mi padre. El asunto era simple, operación regicidio. Su respuesta llegó 10 minutos después. Aprobado. Movilícense a voluntad. Nos vemos en la junta directiva. Me recosté en la silla, mientras los primeros rayos del amanecer teñían el horizonte de la ciudad de tonos rosados y dorados. No sentía fatiga. Me sentía viva. Por primera vez en años, no era Alara Torne la esposa decorativa. Era Alara Vance, heredera de un imperio y artífice de una caída.
Me vestí con deliberado cuidado. Un traje de pantalón de Alexander McQueen, entallado y con hombros pronunciados, gris carbón, una sencilla concha blanca, y los pendientes de perla de mi madre, un símbolo clásico que ahora parecía el talismán de una guerrera. Me recogí el pelo en un moño bajo y severo y me apliqué un toque de lápiz labial carmesí, el único color de mi conjunto monocromático. Me miré al espejo y vi una silueta. Vi a la hija de mi padre. El coche se detuvo frente al elegante monolito negro que era la sede de Vance Holdings. El vestíbulo era una catedral del comercio con un eco de mármol y una eficiencia silenciosa. Los empleados se apresuraron, abriendo un poco los ojos al verme pasar, con mis tacones golpeando el suelo pulido con un ritmo entrecortado. Los susurros comenzaron de inmediato. Los ignoré. El ascensor a la planta ejecutiva fue silencioso y rápido. Las puertas se abrieron directamente a la elegante recepción de la sala de juntas. Podía oír las voces alzadas desde dentro incluso antes de que el asistente pudiera anunciarme. Inaudito e irresponsable, Laurence Thorne bramaba. Para amenazar la sociedad por un asunto personal, debemos posponer esta discusión y centrarnos en la fusión de Chin. Abrí las puertas dobles y entré. Todas las cabezas se giraron. La junta directiva, una mezcla de leales avance aliados de Thorne y partidos neutrales, estaba sentada alrededor de la enorme mesa de teca. Laurence estaba de pie con el rostro rojo de ira. Julián estaba sentado a su lado pálido y tenso con los ojos inyectados en sangre. Parecía que no había dormido. Bien. Mi padre se sentó a la cabecera de la mesa, en perfecta calma. El asiento a su derecha, siempre reservado para Julián, estaba vacío. El asiento a su izquierda lo ocupaba el director financiero. Mi padre señaló la silla vacía. Elara, dijo con la voz penetrante. Gracias por acompañarnos. Estábamos hablando de la estabilidad de la sociedad. No me senté en la silla que me ofrecieron. Me acerqué a la cabecera de la mesa y me paré junto a mi padre, dejando mi tableta frente a mí. La discusión ha terminado, Laurence, dije con voz fría, proyectada a todos los rincones de la sala. La sociedad Vance Thorne, tal como era, ha terminado. El único punto del orden del día hoy es cómo proceder con la disolución y la valoración de la participación minoritaria de la familia Thorne. La sala estalló. Julián se puso de pie de un salto. No puedes hacer esto. Esta también es mi empresa. He perdido la sangre por esta sociedad. Lo miro por primera vez. Le dejé ver la absoluta ausencia de emoción en mis ojos. Ni odio ni dolor, solo una evaluación fría y analítica. Sangraste por tu propia ambición, Julian, dije con un tono de voz desprovisto de inflexión. Y desde ayer dejaste claro quiénes son tus verdaderas lealtades y quién es tu futuro heredero. Esta ya no es tu empresa. Se trata de determinar cuánto vale aún la participación de tu familia, si es que vale algo. Toqué mi tableta y la pantalla detrás de mí se iluminó con la primera diapositiva de mi presentación. Era un título simple y conciso, Vance Holdings, un camino a seguir. Subtítulo, Desinversión estratégica de activos no esenciales. Los rostros de la familia Thorne reflejaban conmoción y horror. Su caída comenzaba orquestada desde la sala de juntas que tanto habían luchado por dominar. Mi venganza definitiva ya no era una fantasía. Era una estrategia corporativa, y ahora estaba en marcha. La sala de juntas parecía una jaula con los barrotes electrificados de repente. El aire antes impregnado del empalagoso aroma del privilegio y el poder, ahora estaba cargado de pánico puro y puro. Me quedé a la cabecera de la mesa, con mi padre a mi lado, un silencioso y formidable pilar de apoyo, y observé cómo el imperio Thorne empezaba a resquebrajarse desde sus cimientos. Esto es sabotaje corporativo. Laurence Thorne balbuceó apuntando con el dedo hacia la pantalla donde las palabras desinversión estratégica de activos no esenciales brillaban con una simplicidad amenazante. No puedes decidir unilateralmente vender nuestras divisiones. No son tus divisiones, Laurence, dijo mi padre con una voz grave y peligrosa. Son activos de la sociedad Vance Thorne, de la que soy accionista mayoritario y director ejecutivo. Y mi hija como accionista mayoritaria por derecho propio y recién nombrada directora de proyectos especiales, acaba de presentar una convincente justificación estratégica para su desinversión.
Directora de proyectos especiales. El título fue una obra maestra de teatro corporativo que me fue otorgado en ese instante. Me dio la autoridad para ejecutar el plan que tracé en la oscuridad de la mañana. Los miembros neutrales de la Junta parecían intrigados. Los leales Avance apenas contenían una sonrisa. Julian recuperó la voz, aunque tensa, despojada de su habitual tono arrogante. Esta justificación es venganza simple y llanamente. Estás destruyendo miles de millones en valor para los accionistas porque te sientes herido. Volví la mirada hacia él, un movimiento lento y deliberado. Permití que una pequeña y fría sonrisa se dibujara en mis labios. El valor para los accionistas es mi única preocupación, Julian, por eso propongo que nos deshagamos de estos activos de bajo rendimiento y altamente apalancados antes de que lleven a toda la sociedad a la insolvencia. Pasé a la siguiente diapositiva. Mostraba la ratio de deuda a capital de Thor Maritime Logistics. Los números eran de un rojo enfermizo. Por ejemplo, Thor Maritime. Los convenios estatales son un castillo de naipes. Una caída de un solo punto en las tarifas de envío globales, que, como saben, es muy probable dados los indicadores económicos actuales, activaría una cláusula de incumplimiento cruzado que eliminaría por completo el valor de sus acciones. No lo supe solo por los informes. Julian, borracho, se lamentó de esta misma vulnerabilidad tras una difícil reunión con sus banqueros hacía 6 meses. Había llamado dinosaurio a su padre por no verlo. Le serví otro whisky y archivé la información. La jefa del comité de auditoría, una mujer severa llamada Margaret Wright, se inclinó hacia adelante con las gafas en la punta de la nariz. Estas cifras son alarmantes. ¿Por qué no se informó a toda la junta directiva sobre la gravedad del apalancamiento en esta filial? Lawrence miró fijamente a Julian. Mi hijo estaba supervisando un plan de reestructuración. Un plan que parece haber implicado esperar un milagro del mercado. Intervine con naturalidad. Mientras tanto, los pagos de intereses están devorando las ganancias de nuestras divisiones más innovadoras. Es un drenaje. Una desventaja estratégica. Volví a hacer clic. La siguiente diapositiva detalla la cartera de bienes raíces comerciales. A continuación tenemos el fondo Poolstone Properties, sobreexpuesto a los mercados secundarios asiáticos, con tasas de desocupación en aumento. Mantenemos estos activos con valoraciones como mínimo optimistas. Una correcta valoración del mercado revelaría un agujero tan grande como para hundir a una empresa menor. Usaba sus propios secretos, sus propios fracasos como armas. Cada corredera era una bala y apuntaba con precisión de francotirador. No fui emotivo. Fui objetivo. Fui despiadado. Yo era todo lo que habían pretendido que era Julian. Durante 2 horas, desmantelé sistemáticamente su legado frente a quienes más anhelaban respeto. Presenté gráficos, proyecciones y análisis de riesgos. Hablaba el lenguaje del poder que ellos entendían a la perfección, y lo hacía con una fluidez que jamás habían imaginado. Ya no era la esposa silenciosa. Era el oráculo de su perdición. La Junta votó. No hubo ni unanimidad. Las acciones de mi padre, combinadas con las mías y las de los partidos neutrales, nos dieron una supermayoría. Se aprobó la moción para iniciar la revisión estratégica inmediata y la desinversión de los activos designados bajo control de Thorne. Lawrence parecía haber recibido un golpe físico. Julian estaba pálido, mirando la mesa como si pudiera encontrar una vía de escape en la veta de la madera. Se levanta la sesión, anunció mi padre. Mientras los miembros de la junta salían, lanzando miradas furtivas y atónitas a las espinas, recogí mi tableta. Julián se abalanzó de repente y me agarró del brazo. Su agarre era fuerte, desesperado. Alara, detente, siseó en voz baja y frenética. Ya lo has dicho. Me has humillado. Ahora detente antes de que lo destruyas todo. Bajé la vista hacia su mano en mi brazo y luego volví a mirarlo a la cara. No me aparté. Solo lo miré con tal desprecio que se estremeció y me soltó. Trajiste a tu amante embarazada a una cena familiar, Julian, dije con un susurro, pero se oyó en la habitación ahora vacía. No querías humillarme. Querías aniquilarme. Querías demostrarme a mí, a mi padre, a todos, que estaba obsoleto. Reemplazable. Me incliné un poco.
Pero calculaste mal. No quebraste a la esposa dócil. Despertaste al heredero. Y esto no es humillación. Esta es solo la primera ficha de dominó. Me di la vuelta y me fui, dejándolo allí parado, entre las ruinas de su herencia. La primera fase había comenzado. El resto del día fue un torbellino. De la sala de juntas fui directamente a mi nueva oficina en el piso 34. Era aún más impresionante de lo que había imaginado, con vistas panorámicas que eclipsaban las del ático. Un equipo de analistas, evaluado personalmente por mi padre, ya me estaba esperando. Trabajamos con una energía frenética. Se llamaron a fondos de cobertura amigos para explicarles la estrategia de venta en corto contra las propiedades de Thorn Maritime y Poolstone. El departamento legal redactó los avisos para el cobro de los préstamos interempresariales. Los equipos de ventas de nuestras divisiones de logística y administración de propiedades recibieron información, y se les aplicó una oferta selectiva y abusiva a los clientes de Thorn. Al cierre de los mercados, la primera ficha de dominó se tambaleó y cayó. Las acciones de Thorn Maritime cayeron un 18% con un volumen masivo y misterioso. Los canales de noticias financieras estaban repletos de especulaciones. ¿Se está agrietando la poderosa sociedad Vance Thorn?, preguntó un presentador. Me senté en mi oficina, con las luces de la ciudad centelleando abajo, y me permití una única sonrisa de satisfacción. Fue una pequeña caída, solo tropezar. Pero fue un precursor. El mundo estaba observando. Las espinas sangraban y los tiburones empezaban a dar vueltas. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Sé lo que haces. Necesitamos hablar. Isabel. Me quedé mirando el mensaje. La señora. Extendiendo la mano. Un desarrollo curioso. ¿Estaba asustada? ¿Buscaba una recompensa? ¿O era, quizás, otra pieza más para mover en el tablero? No respondí. Simplemente borré el mensaje. Que suden. Que entren en pánico. La partida estaba en marcha y yo tenía todas las cartas. El mensaje de Isabel me rondaba la cabeza como una nota débil y discordante en la, por lo demás, precisa sinfonía de destrucción que dirigía. No tenía la capacidad mental para lidiar con una amante embarazada y asustada. Ella era un síntoma de la traición de Julian, no una causa, y por lo tanto irrelevante para mis objetivos estratégicos. O eso creía. 2 días después de la reunión de la Junta, mientras la prensa financiera comenzaba a analizar las preocupantes señales que emanaban de las divisiones de Thorn, mi asistente me llamó. «Señora Vance. Hay una». Sí, la señora Lauren vino a verla. Dice que es urgente. Estaba en medio de una videoconferencia con los responsables de nuestra división de capital de riesgo, instruyéndoles que congelaran todas las asignaciones de capital a las startups afiliadas a Thorn. Hice una pausa, con el dedo sobre el botón de silencio. Isabel. Aquí. La audacia fue asombrosa. Dígale que estoy en reuniones todo el día, dije con tono seco. Lo hice, señora. Él insiste bastante. Y ella llora. ¿Llora? Por supuesto. Probablemente estaba empezando a comprender la realidad de su situación. El hombre casado, rico y poderoso con el que se había enredado estaba viendo cómo su imperio se desmoronaba. El futuro dorado que le habían prometido se oxidaba ante sus ojos. Una parte de mí, la que había sido brutalmente humillada, sentía una emoción salvaje. Pero la parte más grande y estratégica de mí sentía curiosidad. ¿Qué podría esperar ganar con esto? Bien, dije. Dame 5 minutos. Luego hazla pasar. Y asegúrese de que haya un testigo presente. Que David, del departamento legal, se siente en la esquina y tome notas. Enseguida, señora Vance. Terminé la videollamada y ordené los papeles en mi escritorio. No necesité fortificarme. El traje de McQueen y la oficina de la esquina eran suficiente armadura. Cuando se abrió la puerta, Isabel no se parecía en nada a la chica triunfante y radiante de la cena. Su rostro estaba pálido e hinchado, con los ojos enrojecidos. Vestía unos vaqueros de maternidad de aspecto caro y un suéter sencillo, pero parecía joven, perdida y terriblemente vulnerable.
Se aferraba a un pequeño bolso como si fuera un salvavidas. David, un abogado corporativo de alto nivel con una cara de granito, la siguió y se sentó en un sillón en la esquina, con un bloc de notas sobre la rodilla. Isabel, dije sin invitarla a sentarse. ¿A qué debo esta interrupción? Se estremeció al oír mi tono. Señor Vance. Lamento haberme presentado así. Seguro que sí. Vaya al grano. Mi tiempo es valioso. Se le llenaron los ojos de lágrimas otra vez. Soy Julian. Él no es quien yo creía. No pude evitarlo. Una risa breve y sin humor escapó de mis labios. No me digas. ¿Lo descubriste antes o después de que te embarazara estando casado con otra mujer? Se sonrojó profundamente mortificada. Sé que debes odiarme. El odio requiere un nivel de compromiso emocional que ya no tengo cuando se trata de ti o de Julian. Hablé con voz neutra. Esto es un negocio. Eres una complicación personal que se ha convertido en un lastre para el negocio. ¿Y ahora qué haces aquí? Respiró entrecortadamente intentando recomponerse. Me está mintiendo. Me dijo que eras fría, tu matrimonio era un acuerdo de negocios, que había un acuerdo. Dijo que te compensarían, que así era como se hacían las cosas en tu mundo. ¿Y lo creíste? Pregunté con un destello de genuina curiosidad que atravesó mi desdén. ¿Creías que un hombre que engañaba a su esposa sería sincero con su amante? Bajó la vista hacia sus manos, retorciendo la correa de su bolso. Fui ingenuo. Me sentí halagado. Es poderoso, encantador. Me hizo sentir especial. Pero desde la cena, desde que te fuiste, ha cambiado. Estás siempre enojado. Habla de ti como si fueras un monstruo. Dice que intentas destruirlo. Tiene razón, dije simplemente. Ella levantó la vista, sorprendida por mi franqueza. Me dijo que no me preocupara. Dijo que su familia era demasiado poderosa como para que volvieras arrastrándote una vez que te calmaras. Pero luego las acciones empezaron a caer. Ya no me devuelve las llamadas. Anoche me dijo que quizá tendría que ajustar mis expectativas. Por el bien del bebé. Pero estaba. El dinero, la seguridad. La promesa se estaba desvaneciendo y la futura madre se estaba asustando. Tu mala planificación financiera no es asunto mío, dije, girándome ligeramente para contemplar el paisaje urbano. Si buscas un acuerdo, tendrás que hablarlo con Julian y sus abogados. Estoy segura de que será muy generoso cuando le quede algo de generosidad. No es solo eso, soltó con la voz entrecortada. Tiene mal carácter. Nunca lo había visto antes, pero ahora. Anoche dio un puñetazo en el mostrador cuando le pregunté sobre un fondo fiduciario para el bebé. Dijo que me estaba volviendo una insoportable, igual que tú. Sus palabras pretendían herir, pero tuvieron el efecto contrario. Iluminaron un camino. La máscara de Julián se estaba desvaneciendo, no solo conmigo sino con ella. El príncipe azul revelaba al hombre petulante y arrogante que se escondía debajo. Un hombre enojado y desesperado es un hombre descuidado. Me volví hacia ella con expresión inmutable. Suena angustiante, pero, repito, no es mi problema. Tú hiciste tu cama. Ella empezó a llorar a gritos, sollozos silenciosos y desesperados. No tengo nada. Mi familia no tiene dinero. Renuncié a mi trabajo cuando Julián me lo pidió. No tengo a dónde ir. La dejé llorar un momento, el sonido contrastaba marcadamente con el silencioso y potente zumbido de la ciudad. David garabateó una nota con el rostro impasible. Estaba a punto de hacer que la escoltaran fuera cuando levantó la vista con desesperación. Tiene un segundo teléfono, susurró. Uno negro. Nunca lo pierde de vista. La noche de la cena, no dejaba de enviar mensajes. Una vez vi aparecer un nombre, Kei Sano. Se enojó mucho y me lo arrebató. Me quedé muy quieto. Kei Sano. Kenji Sano. Era el director ejecutivo de un conglomerado japonés. Un postor rival al que habíamos vencido en la fusión con Chin. Julián había sido nuestro negociador principal.
Tenía acceso a todos nuestros precios estratégicos y a nuestras cifras de retirada. Una fría y aterradora sospecha empezó a formarse en mi mente. ¿Y si la traición de Julian fuera aún más profunda que una amante y un hijo ilegítimo? ¿Y si también hubiera jugado profesionalmente para el otro equipo? Darle información a un competidor sería un delito grave. Sería más que una simple traición conyugal. Sería la máxima traición corporativa. Miré a Isabel, esa chica llorosa e ingenua, y la vi no como una víctima ni una villana, sino como un activo potencial. Un peón inesperado que acababa de aparecer en mi tablero. Señalé la silla frente a mi escritorio. Siéntate, Isabel. Parecía sorprendida, pero obedeció, secándose los ojos con el dorso de la mano. David, ¿nos das un momento?, pregunté. Él asintió comprendiendo y se fue sin decir palabra. Me incliné hacia adelante con los codos sobre el escritorio y los dedos entrelazados. ¿Te sientes atrapado? ¿Te sientes utilizada? ¿Temes por tu futuro y el de tu hijo? ¿Es cierto? Ella asintió con los ojos muy abiertos. No puedo ofrecerle compasión. Pero sí puedo hacerle una propuesta, dije en voz baja y pausada. ¿Quieres seguridad? Puedo proporcionársela. Una nueva identidad. Una vida cómoda. Un fondo fiduciario garantizado para tu hijo. Completamente aislado de la tormenta que se avecina y que engullirá a Julian Thorne. Se le cortó la respiración. ¿Cómo? ¿Por qué harías eso? A cambio de información, dije. Por el momento sigues en su órbita. Podrías dejar pasar algo. Podrías descuidar ese segundo teléfono. Quiero saberlo todo. Cada nombre. Cada comentario de preocupación. Cada encuentro secreto. Serás mis ojos y mis oídos. Fue una oferta cruel. Le pedí a una mujer embarazada que espiara al padre de su hijo. Pero la guerra era cruel. Y ella había elegido ser soldado del ejército de Julián desde el momento en que entró en ese comedor. Me miró fijamente con el conflicto reflejado en su rostro. Miedo, culpa y una necesidad desesperada y atroz de supervivencia. Me mintió, repitió, endureciendo ligeramente la voz. Me está usando igual que a ti. Sí, acepté. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? Guardó silencio un buen rato con la mano apoyada en su vientre hinchado. Estaba sopesando sus ilusiones destrozadas contra la supervivencia de su hijo. No había competencia. Levantó la vista y la impotencia en sus ojos desapareció, reemplazada por una determinación sombría. ¿Qué necesitas saber? Sonreí. No era una sonrisa amable. La inteligencia de Isabelle era la clave. Era el explosivo de alta potencia que podía volar toda la fortaleza Thorne en pedazos. Pero una bomba solo era útil si detonaba en el momento perfecto para el máximo impacto. Por ahora me quedé con la información, dejando que las presiones financieras más convencionales siguieran apretando el cerco. La campaña de venta en corto contra las propiedades de Thorne Maritime y Poolstone estaba teniendo un efecto dominó devastador. Se exigieron los márgenes. Los Thorne se vieron obligados a liquidar otros activos más sólidos a precios de liquidación para cubrir las pérdidas, lo que a su vez asustó a los inversores restantes y desplomó aún más el precio de sus acciones. Fue una espiral descendente. Nuestra operación de captación de clientes tuvo el mismo éxito. Perdimos dinero en los contratos iniciales, tal como lo había previsto, pero la recompensa estratégica fue inmensa. 3 de los clientes más importantes de Thorne Logistics se unieron a nosotros en una sola semana, emitiendo comunicados de prensa elogiando los innovadores y competitivos nuevos modelos de asociación de Vance Holdings. La moción de censura pública fue una herida que desangró mi credibilidad. Lo presencié todo desde mi centro de mando en el piso 34, como un general que supervisaba un campo de batalla donde mi enemigo se retiraba en una caótica retirada. Mi padre se encargaba de la imagen pública, apareciendo en redes financieras para tranquilizar al mercado con calma sobre el reposicionamiento estratégico de la empresa, enfatizando la fortaleza, la estabilidad y el enfoque en tecnologías con visión de futuro. El contraste entre su pulso firme y el pánico visible de los Thorne era innegable. Una semana después de la visita de Isabelle, mi línea privada sonó. Era Julián. Casi no respondí.
Pero la curiosidad y cierta fría satisfacción me vencieron. Y Yera. Su voz era áspera, desprovista de toda su pulcritud. Parecía un hombre que no hubiera dormido en días. Necesitamos hablar. Por favor. Creo que ya dijimos todo lo que teníamos que decir, Julián. No lo hemos hecho, espetó, abriéndose paso la desesperación. Estás destruyendo sistemáticamente el trabajo de toda una vida de mi familia. Esto ya ha llegado demasiado lejos. Ha llegado justo hasta donde lo has empujado, respondí con tono familiar. Me declaraste la guerra en ese comedor. Simplemente soy mejor que tú. Hubo un largo silencio al otro lado, solo llenado por su respiración entrecortada. ¿Se trata del bebé? De eso se trata. Haré lo necesario. Me aseguraré de que esté bien cuidado, pero por separado. No tocará tu herencia. Casi me río. Todavía creía que se trataba de dinero y legado en el sentido dinástico personal. No podía comprender que para mí aquello había trascendido todo. Se trataba de principios. De justicia. Esto dejó de ser por el bebé en el momento en que intentaste usarlo como arma contra mí, dije. Se trata del hecho de que eres y siempre has sido indigno de la confianza que mi familia depositó en ti. Eres un vaso lleno de agua, Julián. Siempre lo has sido. ¿Qué significa eso? Siseo. Significa que no puedes contener el agua. Te jactas, te pavoneas, te atribuyes el mérito del trabajo de otros, pero cuando te presionan, te derrumbas. Buscas atajos. Buscas a alguien más a quien culpar. Dejé la insinuación en el aire. No mencioné a Asano. Todavía no. Esa carta iba a jugarse con mucha más fanfarria. Reúnete conmigo, suplicó una nueva táctica. Solo una vez. Cara a cara. Mañana por la noche hay una gala en el museo para la nueva ala contemporánea. La que patrocinamos. Ven conmigo. Que el mundo vea que somos cívicos. Calmará los mercados. Nos dará la oportunidad de hablar en privado, de encontrar una salida a este lío. La audacia fue impresionante. Quería que me hiciera pasar por la esposa reconciliada en público, para darle un salvavidas y así poder maniobrar contra mí en privado. Él creía que yo seguía siendo la mujer que priorizaba las apariencias sobre la supervivencia. Y entonces lo pensé. La gala. El mundo entero estaría observando. La prensa financiera, la alta sociedad, nuestros rivales, nuestros aliados. Era el escenario perfecto. Está bien, dije tras una pausa deliberadamente larga, dejándolo sudar. Nos vemos allí. Pero no voy contigo. Nos vemos en el museo. Oí su exhalación de alivio al otro lado de la línea. Creyó haber conseguido una pequeña victoria. Pensó que aún tenía una oportunidad. Gracias, al aire. Gracias. No te arrepentirás. Yo seguro que no, dije y colgué. La noche siguiente me preparé para la gala como si fuera una batalla. Elegí un vestido de seda de mercurio líquido, un color que cambiaba con la luz, imposible de definir. Era elegante sin espalda y de una modernidad imponente. Llevaba el pelo suelto, pero lo alisé hasta convertirlo en una sábana austera y brillante. Mis joyas eran mínimas, pendientes de diamantes y un único y pesado brazalete de platino en la muñeca. Parecía el futuro, fría y brillante. Llegué sola en un coche enviado por mi padre. Las escaleras del museo estaban llenas de flashes y preguntas a gritos. Las ignoré todas, caminando por la alfombra roja con una gracia distante y majestuosa. Dentro la fiesta estaba en su apogeo, una cacofonía de charlas, tintineo de copas y música de cuerdas. El aire olía a champán y perfume caro. Al entrar, todos voltearon la cabeza. Los susurros empezaron de inmediato. Vi la determinación en los ojos de la gente, la curiosidad, el asombro, el miedo. Vi a Laurence y a Beatrice Thorne al otro lado de la sala, rodeados de algunos leales, con el rostro tenso y tenso. Parecían fantasmas en el festín. Julián me vio y se acercó corriendo con una sonrisa radiante. Estaba guapo con su smoking, pero había un brillo febril en sus ojos, una desesperación que no podía disimular. Él era, ¿estás
Despampanante. Iba a tomarme la mano, pero moví sutilmente mi bolso, lo que lo obligó a abortar el gesto. Julian, lo saludé con un leve asentimiento. ¿Podemos hablar? ¿En algún lugar privado? ¿En el balcón? Por supuesto. Nos abrimos paso entre la multitud, mientras el mar de gente se abría paso para nosotros. Éramos el espectáculo de la noche. En el balcón desierto con vistas al jardín de esculturas, la falsa cortesía desapareció de su rostro. ¿Qué hará falta, Elera? Preguntó en voz baja y urgente. Dime tu precio. ¿Qué quieres para detener esto? Me apoyé en la fría balaustrada de piedra, contemplando las esculturas en sombras. Quería un marido que me respetara. Quería una pareja leal. Quería una vida que no fuera una mentira. No puedes darme nada de eso. Así que no hay precio. Esto es venganza, espetó. ¿Estás disfrutando esto? Me giré para mirarlo, las luces de la ciudad brillando en mis ojos. Lo estoy. Inmensamente. Pero es más que eso. Se trata de corrección. Eras una falla del sistema, Julian. Un virus. Y yo soy el antivirus. Su compostura finalmente se quebró. Perra fría y despiadada. ¿Crees que ganarás? Mi padre y yo tenemos contactos que ni te imaginas. Encontraremos la manera de detenerte. ¿Contactos como Kenji Asano?, pregunté bajando la voz hasta convertirse en un suave susurro. El efecto fue instantáneo. Todo el color desapareció de su rostro. Retrocedió un paso involuntariamente con los ojos abiertos de par en par, llenos de puro terror. Era la mirada de alguien que acababa de sentir la trampilla abrirse bajo sus pies. ¿Qué? ¿Qué? No sé de qué hablas. El segundo teléfono, Julián. El negro. El que usaste para escribirle acá, Asano. El que usaste para darle nuestros números internos durante las negociaciones de la fusión de Chin. Di un paso hacia él. Dime cuánto te tocó. ¿Valió la pena? ¿Valió la pena cometer espionaje industrial, incumplir tu deber fiduciario, cometer un delito? ¿Todo a cambio de qué? Un dinerito extra para tu amante. Negaba con la cabeza, abriendo y cerrando la boca como un pez fuera del agua. No tienes pruebas. Yo no. Sonreí entonces, una revelación lenta y escalofriante. Una mujer embarazada asustada ve y oye muchísimo. Y está muy motivada para asegurar su futuro. Sobre todo cuando el padre de su hijo ha demostrado ser un criminal, además de un canalla. Descubrir que Isabel se había vuelto contra él fue el golpe definitivo y demoledor. Parecía completamente destrozado, su mundo se derrumbaba. Había perdido la guerra de negocios, había perdido a su amante, y ahora se enfrentaba a la posibilidad real de ir a prisión. Alara, por favor, susurró con la voz quebrada. No puedes. Yo puedo, dije suavemente. Y lo haré. Disfruta el resto de la noche, Julián. Me di la vuelta y volví a la fiesta brillante, dejándolo solo en el balcón oscuro, un hombre arruinado de pie en las sombras. La soga no solo estaba apretada, sino que estaba alrededor de su cuello. Y yo estaba agarrando la cuerda. A la mañana siguiente de la gala, el mundo estalló. No con una lenta pérdida financiera, sino con una única onda expansiva. Mi padre y yo nos habíamos coordinado con la SEC y el Departamento de Justicia. A las 9:01 de la mañana, al abrir los mercados, un comunicado de prensa conjunto cayó como una bomba. Detallaba la investigación sobre Julian Thorne por tráfico de información privilegiada, fraude bursátil y espionaje industrial en relación con la fusión de Chin. La evidencia proporcionada anónimamente por una fuente interna colaboradora fue contundente: registros de comunicaciones cifradas, transferencias financieras a una empresa fantasma en las Islas Caimán vinculada a Julián y una declaración jurada de Isabel Loran, profundamente arrepentida, quien ahora se encontraba a salvo en un lugar seguro bajo protección de testigos. La historia fue la portada de todos los canales de noticias financieras, todos los sitios web de negocios y todos los periódicos importantes. Thorne, acusada en un impactante escándalo de espionaje corporativo. La sociedad con Vance Thorne se desmorona. Las consecuencias fueron instantáneas y catastróficas.
Se suspendió la negociación de todas las entidades asociadas a Thorne. La junta directiva de Vance Holdings, en una sesión de emergencia que duró 7 minutos, votó unánimemente a favor de la compra forzosa de la participación de la familia Thorne por la cantidad simbólica de $1, alegando la enorme responsabilidad y el daño reputacional que habían causado a la empresa. Fue una ejecución brutal y simbólica. Lo vi todo desde mi oficina, con la televisión en silencio y los titulares frenéticos desfilando en silencio por la pantalla. No hubo vítores triunfales ni sonrisas vengativas. Solo había una quietud profunda y silenciosa. Esta fue la culminación de semanas de planificación meticulosa, de canalizar una profunda traición personal hacia una fría ofensiva corporativa. Se acabó. Sonó mi teléfono. Era mi padre. Se acabó, dijo con la voz cargada de una emoción que no pude identificar. Orgullo sí, pero también un rastro de tristeza por la alianza en la que una vez creyó. Ya está, repetí. Los abogados están preparando el divorcio. Con el caso penal, Julián no podrá impugnar nada. Estarás libre de él al final de la semana. Libre. La palabra me sonaba extraña. Hacía años que no me sentía libre. Ni siquiera estaba seguro de recordar cómo se sentía. 1 hora después mi asistente llamó con voz tensa. Señora Vance, el señor Laurence Thorne está aquí. Su asistente. Y no tiene cita. Laurence. El patriarca. El hombre que siempre me había visto como un accesorio necesario. Un barco. Casi me lo esperaba. Que entre. El hombre que entró en mi oficina era un fantasma de lo que era. La voz resonante, el pecho inflado, el aura de invencibilidad. Todo había desaparecido. Parecía haber envejecido una década en pocas semanas. Su traje estaba arrugado, sus ojos inyectados en sangre y hundidos. El ara, dijo con la voz entrecortada. Laurence. Toma asiento. No lo hizo. Se paró frente a mi escritorio como un suplicante ante un trono. ¿Por qué?, preguntó con una sola palabra cargada de dolor y confusión. ¿Por qué llegar tan lejos? Éramos familia. Construimos esto juntos. Lo hiciste a costa de mi padre. Lo corregí con voz tranquila. Y tu hijo intentó robármelo. Y a mí también. Criaste una víbora, Laurence. Le enseñaste que la ambición sin integridad era una virtud. Le enseñaste que el apellido Vance era algo que debía absorberse, borrarse. Nunca me viste como un heredero. Me veías como un sustituto. Negó con la cabeza, en una débil negación. Podríamos haberlo solucionado. El bebé, el niño, es irrelevante para el legado de Vance, dije fríamente. Mi legado. Eso termina conmigo si así lo decido. O continúa por adopción. O pasa a un sucesor elegido que se lo ha ganado. No será usurpado por el bastardo de tu hijo. Concebido en la traición y criado a la sombra de un criminal. La brutalidad de mis palabras quebró lo último de su espíritu. Sus hombros se desplomaron. Parecía un hombre que lo había perdido todo por culpa de sus actos. Julián se enfrenta a 20 años de prisión, dijo con la voz entrecortada. Su vida ha terminado. Mi empresa, el trabajo de mi vida, se acabó. ¿Estás satisfecho ahora? Lo miré a este viejo destrozado, y sentí una punzada distante de algo que no era exactamente compasión. Era más como la evaluación clínica de un patólogo que examina a un paciente terminal. La venganza no se trata de satisfacción, Laurence, dije levantándome y caminando hacia la ventana. Miré la ciudad que mi padre y yo ahora controlábamos total y completamente. Se trata de equilibrio. Se trata de restaurar el orden. Tú y tu hijo crearon un desequilibrio. Introdujeron el caos y la traición en un sistema cuidadosamente estructurado. Mis acciones no fueron una venganza en el sentido emocional. Fueron una medida correctiva, una necesidad. Me giré para mirarlo. Entonces, para responder a tu pregunta, sí. Está completo. No tienes nada. Lo tengo todo. El equilibrio se ha restablecido. Me miró fijamente un buen rato, y en sus ojos vi la aterradora comprensión de que nunca me había conocido.
Que la mujer tranquila y obediente con la que había compartido cenas familiares durante años había sido un fantasma, y que la verdadera Hilar Avance era esta reina de voluntad férrea que acababa de dar jaque mate a toda su dinastía. Se giró sin decir una palabra más y salió arrastrando los pies de mi despacho, como un rey derrotado abandonando el campo de batalla. Estaba solo. El silencio en la sala era absoluto. Los titulares seguían desplazándose por la pantalla, pero se sentían distantes, como ecos de otra vida. Había ganado. Las espinas habían caído, y su caída había sido mi creación. Esperaba sentir una oleada de poder, de victoria eufórica. Pero en cambio me sentí vacío. El fuego que me había alimentado durante semanas se había reducido a cenizas frías. El propósito que había definido cada momento se había esfumado. ¿Y ahora qué? La pregunta flotaba en la silenciosa y opulenta oficina, más abrumadora que cualquier batalla en la sala de juntas o adquisición corporativa. Había desmantelado la vida que tenía. Había destruido el futuro que me habían planeado. Era libre, poderosa y completamente sola. Pero mientras permanecía allí, en el silencio resonante de mi victoria, comencé a preguntarme si había destruido la prisión, solo para encontrarme como el único ocupante de un vasto palacio vacío. Los días siguientes fueron un estudio de tranquilidad surrealista. La tormenta había pasado, dejando un paisaje limpio y despejado. El divorcio se formalizó con una rapidez asombrosa, una mera formalidad dadas las circunstancias. Julián, enfrentado a una montaña de cargos criminales y a la ruina financiera de su familia, no opuso resistencia. Era un fantasma, su imagen ahora permanentemente ligada a titulares sobre escándalos y desgracias. Me mudé del hotel a un ático de mi elección. Un espacio elegante y moderno en un edificio nuevo con líneas limpias y mucha luz. Lo llené de arte que me encantaba, libros que quería leer y sin recuerdos de una vida que había sido una mentira. Era mío de una forma en que mi anterior hogar nunca lo había sido. El imperio de Vance Holdings estaba ahora consolidado, más ágil y completamente bajo el control de mi padre y el mío. La junta directiva me miraba con un nuevo respeto, con un toque de temor. Ya no era Alara Torne, la esposa. Era Alara Vance, la estratega, la triunfadora. Mi padre empezó a hablar de su plan de jubilación a 5 años, un plan que me llevó a ocupar el puesto de directora ejecutiva. Era todo por lo que aparentemente había luchado. Poder. Enemigo. Respeto. Entonces, ¿por qué el silencio en mi nuevo hogar se sentía tan fuerte? Una tarde, una semana después de que se calmara el polvo, un mensajero entregó un paquete pequeño y discreto en mi oficina. No había remitente. Dentro, envuelto en suave papel de seda, había un sencillo cuenco de cerámica hecho a mano, esmaltado en un hermoso azul cobalto intenso. Era robusto, imperfecto y sumamente encantador. Una pequeña tarjeta estaba guardada a su lado. Alara, estoy a salvo. Viví en un pueblito junto al mar. Es tranquilo. Estoy aprendiendo a hacer cerámica. Es un poco engorroso, pero es auténtico. Esta es la primera pieza que hice que no se agrietó en el horno. Pensé que deberías tenerlo. Un detalle. No de agradecimiento, sino de un nuevo comienzo. Para los dos. Pasé los dedos por el suave y fresco esmalte del cuenco. Isabelle. Había tenido un nuevo comienzo. Había elegido una vida sencilla y honesta en lugar de la jaula dorada en la que casi había quedado atrapada. Estaba construyendo algo nuevo de los escombros, igual que yo. Pero su camino parecía orgánico, nacido de la necesidad y el deseo de paz. El mío, impuesto. Una fortaleza que había construido con las piedras de mi matrimonio arruinado. Esa noche, en lugar de trabajar hasta tarde, me encontré caminando sin rumbo por la ciudad. Pasé por el Museo de Arte, escenario de la humillación final de Julián. No sentí nada. Pasé por los restaurantes que solíamos frecuentar. Nada. Los recuerdos se habían cauterizado, la conexión emocional se había cortado. Era como si estuviera viendo la vida de otra persona. Acabé en una parte de la ciudad que rara vez visitaba, un barrio de pequeñas galerías independientes y cafés concurridos. El aire olía a café y castañas asadas. La gente reía y charlaba en las aceras, sus vidas intactas ante el espionaje corporativo y las adquisiciones multimillonarias.
Se sentía extraño y sin embargo vibrantemente vivo. Me detuve frente a una pequeña galería. El escaparate mostraba fotografías, imágenes crudas y hermosas en blanco y negro de paisajes industriales. Había una fuerza en ellas, una poesía silenciosa y cruda que hablaba de función y forma. Entré sin pensarlo. Una campana sonó suavemente. La galería estaba silenciosa, con paredes blancas y serena. Un hombre estaba de pie en una escalera, enfocando la luz sobre una gran fotografía de un puente oxidado. «Estaré contigo en un segundo», dijo con una voz cálida y grave de barítono. No respondí, atraída por las fotografías. Eran extraordinarias. No solo capturaron escenas. Capturaron una sensación de resiliencia, de belleza presente en la decadencia y la fuerza. El hombre bajó de la escalera y se giró. Era alto con la complexión de alguien que usaba las manos, no solo tecleaba. Tenía el pelo oscuro y un poco rebelde, ojos bondadosos del color de la pizarra desgastada y una sonrisa que se dibujaba en ellos con facilidad. Vestía vaqueros y una sencilla camiseta Henley gris, algo sucia. ¿Puedo ayudarle?, preguntó, limpiándose las manos con un paño. Son increíbles, dije señalando las paredes. La composición. La luz. Tienes un ojo extraordinario. Su sonrisa se ensanchó. Gracias. Eso significa mucho. Soy Leo. No me dijo su apellido. Fue refrescante. Alera, dije. Solo Alera. Por primera vez en mucho tiempo sentí que ya era suficiente. Entonces, Alera, ¿qué te atrae de las imágenes de fábricas olvidadas y muelles en ruinas?, preguntó, apoyado en el escritorio con una postura relajada y abierta. Volví a mirar la fotografía del puente. Hay una historia en ellas. Una historia. Se puede ver lo que eran y hay belleza en lo que se han convertido. No es una belleza triste. Es honesta. Me miró pensativo como si realmente me viera. Eso es exactamente, dijo con voz más suave. Eso es lo que intento capturar. La honestidad de las cosas. La mayoría de la gente solo ve óxido y ruina. Hablamos. Durante una hora hablamos de arte, de luz, del alma de la ciudad que existía lejos de las torres de cristal y acero que yo gobernaba. Era apasionado, inteligente y completamente indiferente al mundo de las altas finanzas. No sabía quién era yo y la libertad que eso me proporcionaba era embriagadora. Me preguntó a qué me dedicaba y por primera vez dudé. Estoy en transición, dije, y era la verdad. Asintió como si ese fuera el estado más natural del mundo. El mejor lugar para estar. Todo es posible. Cuando finalmente salí de la galería, el aire nocturno se sentía diferente. Más ligero. Le había dado mi número privado y me había prometido avisarme cuando fuera su próxima exposición. Fue una pequeña y sencilla conexión humana, pero me pareció más significativa que cualquier victoria en la sala de juntas. De vuelta en mi silencioso ático, tomé el cuenco de cerámica que Isabelle me había enviado. Lo puse en la encimera de la cocina. Un objeto único, sólido y hermosamente imperfecto en mi mundo de pulcra perfección. Representaba una verdad. El poder no había llenado el vacío. Habían sido pasos necesarios, una elevación de la tierra antigua. Pero ahora el terreno estaba despejado. El futuro era una página en blanco. Miré las luces de la ciudad, ya no como una gobernante que contemplaba su reino, sino como una mujer que contemplaba un mundo de posibilidades. La caída de las espinas había sido mi venganza definitiva. Pero también fue la base de mi renacimiento. El fénix no resurgió de las cenizas para vengarse. Resurgió para un nuevo comienzo. Y el mío apenas comenzaba. El fin.